Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión del Expo Talent 2025, que está siendo todo un éxito y la verdad es que tenemos unos ponentes de lujo durante toda la sesión, no solo ahora a esta hora de la tarde, sino durante toda la mañana. Hoy tenemos 5 ponentes y la sesión se llama Profesiones que nunca imaginaste que existían. Yo me acuerdo a finales del siglo XX y principios del XXI, cuando salía por ahí de fiesta con mis amigos, que un amigo mío decía, para ligar se inventó que era fotógrafo de platos combinados. Y a mí me daba mucha risa eso porque pues bueno, pues era para dar conversación. Sin embargo, luego llegaron las redes sociales, Instagram y todo eso, y fue una profesión que cada vez ha tenido más gente dedicándose a eso, o todos estamos aprendiendo a hacer fotos a los platos, ¿no? Pues un poco en esa idea va esta sesión, ¿no? De profesiones que no habíamos imaginado que existirían y que ya están existiendo o que van a existir en el futuro. Voy a ir presentando a cada uno y quizá puede presentar un poco también la institución o la organización a la que pertenece. Tenemos a Carlos Paricio, que es Talent Acquisition Partner en el Banco Central Europeo. Carlos. Hola, buenas tardes. Pues creo que si habéis visto alguna vez un billete podéis saber de dónde o cómo se ha hecho ese billete y de dónde viene precisamente, que es el Banco Central Europeo. Muy bien. Fernando Nieto es director de RP en GoLive. Muchas gracias. Primero, daros las gracias por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, nosotros somos una empresa consultora, una consultora tecnológica que nos dedicamos a todo lo que es el mundo RP y todo lo que es la digitalización de procesos, y tenemos aquí la sede en Zaragoza. Muy bien. María Teresa de la Cruz es Project Manager de Zaragoza Logistics Center. Pues muchas gracias, es un placer estar aquí con vosotros esta tarde, también con la gente que nos vea en diferido. Y bueno, ZLC, muy brevemente, es un instituto de investigación y de formación de educación en logística y cadena de suministro, adscrito a la Universidad de Zaragoza y afiliado al MIT. María Catalá es responsable de recursos humanos en Inicom. Perdón, María. Bueno, en ICOM somos un grupo tecnológico que nos dedicamos a toda la parte de transformación digital para nuestros clientes en todas las áreas que tengan que ver con tecnología, soluciones 360. Muy bien, y por último, Vanessa Bueno es Project Manager en NTT Data. Pues NTT Data también es una tecnológica, o sea, una consultora tecnológica, y nos dedicamos también a procesos de digitalización y de automatización de procesos, ahora mucho enfocado en inteligencia artificial, claro. Muy bien, pues como tenemos unos 40 minutos y no hay tiempo para hacer todas las preguntas a todos, lo que he pensado es meter las preguntas en unas bolas e ir sacando la pregunta y a quien le toca, ¿no? Vamos a empezar por Carlos, por ejemplo, y así seguimos el mismo orden. Y luego, eso sí, si alguien, por ejemplo, Carlos puede contestar, pero si alguien más ve que esa pregunta le afecta mucho a su organización, pues aprovecha y contesta también y no se queda solo con una persona, ¿no? Venga, vamos allá. ¿Cuáles crees que serán las profesiones más sorprendentes que surgirán en los próximos 5 o 10 años? Bueno, inevitablemente en este caso hay que hablar de inteligencia artificial. Entonces, no somos capaces de decir cuáles van a ser las nuevas profesiones, pero tenemos ya alguna idea de que la inteligencia artificial va a transformar la forma en la que trabajamos. Entonces, aquellas personas que sepan integrar mucho mejor la inteligencia artificial en sus prácticas, que sean capaces de integrar elementos que les hagan ser más efectivos, más eficientes, van a ser precisamente aquellos que tengan más éxito. Entonces, los nombres que tengan esas profesiones podemos imaginárnoslos ahora, pero aquellos que sean capaces de hacer una arquitectura de inteligencia artificial que haga que esos procesos sean robustos, efectivos y que hagan que precisamente el trabajo sea en su conjunto llegue mucho más allá, que es la promesa que nos está haciendo la inteligencia artificial. Eso es lo que yo creo que va a ser lo nuevo, que ahora todavía no sabemos ni siquiera cómo se va a llamar. Tenemos consultoras tecnológicas. Al hilo de lo que has comentado, pues creo que directamente temas de ciberseguridad, súper importantes, súper relevantes, con toda la digitalización que se viene con la inteligencia artificial, y temas de ética y regulación, que regule precisamente estas temáticas. También creo que el mundo del dato, toda la parte de analítica de datos, es un poco esos 3 pilares. Yo creo que ciberseguridad, data y ya, por supuesto, que está presente en todo. Muy bien, vamos a seguir sacando por ir dinamizando. Hay alguna pregunta más sobre tecnología, por supuesto, que puede salir en cualquier momento porque
tan pronto hablamos de una cosa como de otra, siempre relacionado con las profesiones que nunca imaginamos, ¿no? Ahora podemos preguntar a Fernando, ¿cómo ha evolucionado el perfil de empleado en tu organización? ¿Podrías compartir ejemplos de trabajos que no existían hace 10 años y que sin embargo ahora son habituales? Pues mira, nosotros, por ejemplo, cuando comenzábamos siempre buscábamos gente pues, especializada más en ADE, según qué profesiones o informáticos. Ahora tenemos gente, fisioterapeutas, músicos, tenemos perfiles que no podíamos llegar a imaginar, ¿vale? Porque al final lo que importa es gente con ganas, ¿vale? Entonces, al hilo de lo que preguntas, yo me acuerdo hace 10 años, nosotros hicimos una primera experiencia, somos una empresa, bueno, nacimos aquí en Zaragoza, nos expandimos hacia Madrid y hicimos un primer ejercicio de, hace 10 años, de empezar a tener un departamento de Big Data. Hace 10 años se empezaba a hacer, o había ruido sobre lo que era eso, tal. Y nosotros llegamos muy pronto al mercado, porque cuando íbamos con ese discurso, las empresas todavía lo oían, pero no tenían proyectos, no sabían, no. Entonces llegamos muy pronto. Entonces, hace 10 años nosotros veíamos, aquí hay negocio, toda la explotación del dato sobre todo lo que vamos acumulando en la parte del ERP y lo podíamos explotar. Ahora lo ves con 10 años de distancia y ahora no encontramos personas, no somos capaces de encontrar profesionales para hacer soporte o para implementar proyectos de analítica de datos, de Big Data. Entonces, lo que hace 10 años era una entelequia, ahora se ha convertido en una cosa que es casi imposible de encontrar profesionales para proyectos de ese momento. Entonces son ejemplos prácticos de cómo en 10 años ha cambiado completamente nuestra perspectiva tanto de la empresa a nivel de negocio como de las personas que tenemos que incorporar en la compañía. Entonces es un buen ejemplo. ¿Coge el guante con la evolución en su organización de los últimos 10 años? Bueno, yo os puedo decir que en logística de cadena de suministro, ZLC hace unos años ingenieros industriales, únicamente ingenieros industriales. Ahora tenemos ingenieros de todos los tipos, tenemos gente del campo de las ciencias, física, química, tenemos geógrafos para el tema de movilidad y territorio e incluso vamos a incorporar ahora un psicólogo para ver los temas de percepción y los patrones de movilidad en las ciudades. Entonces, al final, esto lo vemos en mi organización, que es investigación, los investigadores también dan formación, pero también lo vemos reflejado en las ofertas de trabajo de las empresas que vienen a reclutar con nosotros, con lo cual cada vez todo es más horizontal y se busca equipos multidisciplinares que tengan distintos tipos de competencias y sean capaces de complementarse. Muy bien, lanzamos otra pregunta. Por cierto, me presento, soy Daniel Belanche, catedrático de Marketing de la Universidad de Zaragoza. Como vamos a tanta velocidad, ni da tiempo. Yo sobre todo hago investigación de comportamiento del consumidor y realmente lo que hacemos, le digo a los alumnos en investigación de mercados, es que intentamos predecir el futuro, porque intentamos, pues, antes de lanzar un producto, evitar pegarnos un peñazo, ¿no? Es así, ¿no? Intentar predecir cómo se va a comportar el consumidor y el mercado. Vamos con otra pregunta. Ahora se la lanzamos a María Teresa, que la tengo aquí a mi lado. Cuando estabas en la universidad, ¿pensaste que terminarías trabajando en tu actual profesión? Esto es un poco como consejos para estudiantes, ¿no? ¿Qué decisiones sobre tu formación y tu vida profesional han sido fundamentales para llegar al puesto relevante que ocupas actualmente? Pues me alegra que me hagas esa pregunta. Efectivamente, en ningún caso, cuando estaba en la universidad, imaginé que iba a estar aquí desempeñando el puesto que ocupo, porque es Project Manager. Project Manager no es algo que nadie, cuando estemos en la universidad, pensemos ni queramos acabar siendo Project Manager, ¿no? De hecho, yo trabajo en logística y gestión de la cadena de suministro, pero yo de origen soy doctora en ciencias químicas, con lo cual, pues cuando estaba estudiando química, ni cuando estaba haciendo el doctorado, pensaba que iba a terminar trabajando en una organización como la que estoy trabajando ahora. Pero sí que es cierto que para mí el punto de inflexión profesional, yo soy doctora en química, he trabajado como tal, y hubo un momento en el que decidí, porque trabajo en ZLC, pero es que además soy alumni de ZLC, hacer uno de los másteres de ZLC. Entonces, bueno, ese fue un poquito el punto de inflexión en el que sí que sentí que se da un impulso a mi vida profesional y pasé pues, de meramente la investigación aplicada en el campo, en el área de la química, a algo que a mí me llena más, que es el contacto continuo, trabajar en innovación con las empresas y en el mundo de los negocios. Los demás, cuando erais estudiantes, ¿os veíais a vosotros mismos y os planificasteis
hasta llegar a vuestros objetivos o fue surgiendo el itinerario un poco? Yo me pido responder a esta pregunta porque en mi vida yo me pensé jamás que iba a acabar trabajando en el Banco Central Europeo. Y precisamente es uno de los mensajes que me gustaría compartir aquí en esta mesa redonda y también con toda la gente que está online, porque uno de los mensajes que yo quiero transmitir es que precisamente la gente, los estudiantes y en el fondo todos los que estamos aquí, nunca nos imaginamos hacia dónde vamos a ir, pero hay que soñar grande siempre. Y precisamente a veces las limitaciones más grandes son las que nos imponemos nosotros por no imaginarnos lo que podríamos hacer. Cuando la segunda parte de tu pregunta, que dices cuáles son las decisiones sobre mi formación o mi vida profesional que han sido fundamentales, en mi caso fue algo tan sencillo como aprender inglés. Y aparte de aprender inglés, tener curiosidad. Simplemente decir, ¿y qué haría yo allí? ¿No? En vez de pensar, ¿y qué se me ha perdido a mí allí? Pensar en, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo aportar? Y esa mentalidad es la que precisamente te abre las puertas mucho más que un título o algo que sea abstracto, cuando en realidad hay muchas cosas reales que nosotros podemos aportar. A mí, me gustaría lanzar también un mensaje muy en línea con lo que estás diciendo, porque yo estudié biotecnología, también hice un doctorado en genética, o sea, nada que ver con inteligencia artificial realmente, aunque sí que durante el doctorado yo ya en mi tiempo libre empecé a aplicarlo porque me interesaba mucho, y realmente lo que me gustaría decir a los estudiantes es un poco eso, que yo estudié una cosa que en la que estoy trabajando no tiene nada que ver y llegué ahí porque por las tardes, los fines de semana, en mi tiempo libre me interesaba mucho y fui un poco autodidacta. Y yo creo que especialmente ahora en temas de inteligencia artificial bueno, yo creo que en general en tu vida, lo que más importa es lo que tú decidas un poco hacer y luego orientarte hacia esa forma que es que la decisión que tomas a los 18 años de estudiar una carrera no tiene por qué blindarte a nada para el resto de tu futuro, sino que puedes ir reinventándote a medida de que vayas aprendiendo distintas cosas e ir orientándote poco a poco. Yo creo que al hilo que estabas desde el comienzo de la empresa, ¿no? Sí, y al hilo de lo que comenta Carlos, son momentos tan puntuales en la vida, porque tú cuando eres estudiante dices, yo voy enfocado a una carrera. Hay momentos tan puntuales en la vida que te hacen cambiar tu orientación que no lo puedes predecir. En mi caso, yo soy ingeniero industrial, soy experto en energía, calor y fluidos. Yo soy experto en motores. Y me dedico a la informática. Y el cambio, el punto diferencial fue simplemente estaba haciendo unas prácticas en BSH, estaban cambiando el RP, venía un señor alemán, el único que hablaba alemán era yo, y entonces se comunicaba conmigo y me empezó a explicar el consultor cómo integrar SAP, no sé qué tal, y me gustó. Y ya a partir de ahí, simplemente con esa casualidad, en ese momento del tiempo, simplemente esa casualidad te predestinó a dirigirte tu carrera hacia un lado, ¿vale? Entonces, por eso digo que al hilo de lo que comentabais, el hecho de haber estudiado una carrera no significa que te vayas o que tu destino ¿vale? Si te puedes labrar tu propio destino, pero luego lo que puede pasar a lo largo de tu vida es completamente abierto. Vamos. Muy bien, pues seguimos con las preguntas. Ahora es para María Catalá y Nico. ¿Qué consejos darías? Se parece un poco al anterior, pero es más pensando en el futuro. A estas horas de la tarde tenemos que pensar en el futuro. ¿Qué consejos darías a un estudiante acerca de cómo prepararse para un trabajo que todavía no existe? Bueno, formación, creo que aunque, como hemos comentado, una cosa es lo que tú te pienses que vas a terminar haciendo y luego lo que realmente la vida por donde te va a llevar, ¿no? Pero bueno, sí que es importante un poco una base, ¿no? Porque sí que es verdad que la formación, aunque no sea en la rama en la que tú vas a trabajar, sí que te da un poco esos principios, esos valores, esa capacidad de organización, de gestión, que luego vas a aplicar en tu trabajo en el día a día. Y luego, lo que hablábamos, que comentabais, mente abierta, ¿vale? La vida te va a dar 1000 vueltas, ¿vale? Sobre todo también practicar esas habilidades, ¿no? No esas hard skills, sino esas soft skills, ¿no? Esa capacidad de trabajo en equipo, esa organización, esa resiliencia, eso te va a abrir todas las puertas. Entonces, pues bueno, esa mente abierta, esa capacidad, esa inquietud, ese no parar de hacer cosas, ¿no? Y muchas veces cuando me llegan los currículums, igual han hecho un montón de cosas, han trabajado el fin de semana en un bar o en las piscinas de su pueblo en verano y no te lo cuentan. Y dices, cuéntamelo, porque si me estás dando unos valores, unas competencias que es que aunque no tengas la experiencia igual que necesito, sé que tienes esa capacidad de adaptación para poder enfrentarte a lo que te pongas por delante.
Eso es. ¿Alguien más quiere comentar sobre capacidades, habilidades? Ha salido en la mesa ya un par de veces los idiomas, cómo abren puertas, por ejemplo, y eso que ahora algunos estudiantes preguntan que si con la inteligencia artificial tendremos que dejar de estudiar idiomas, ¿no? Y la respuesta de algún ponente cuando han preguntado esto es: una cosa es que la inteligencia artificial sea estúpida, otras cosas que nosotros queramos ser estúpidos. No queremos gente estúpida, queremos gente inteligente y preparada. No sé si algunas habilidades que creáis que hacen falta y... El enfoque es distinto. Por ejemplo, con los idiomas, sí que es verdad, tú tienes tus aplicaciones de móviles de Samsung que tú directamente estás hablando con otra persona en inglés y te lo va traduciendo simultáneamente. O sea, el hecho está ahí, ¿vale? Y muchas veces nos va a facilitar el comprender o integrarnos con ese tipo de tecnologías. Pero que al hilo de que comentas, o sea, tú te imaginas yendo de viaje por placer a no sé qué sitio y no poder hablar en determinado idioma. Es decir, que el hecho de las tecnologías nos van a facilitar cosas, pero claro, luego está el propio interés tuyo, la curiosidad que comentaba María, por ejemplo, de decir: yo quiero saber idioma, yo quiero saber desenvolverme yo solo, no quiero depender de la tecnología. Entonces, yo creo que es muy enriquecedor. Entonces, hay cosas que, al hilo que comentabais, que, por ejemplo, temas como la curiosidad, las ganas, esas soft skills, no las aporta la tecnología y es lo que se busca en las personas, ¿vale? Entonces, yo creo que eso hay que darle mucha relevancia. Si puedo añadir algo respecto a lo que dices tú, y quizás de una forma casi paradójica, yo añadiría la capacidad de cometer errores. Porque además esto está muy vinculado con la mentalidad precisamente de emprendedor, y es una cosa que yo creo que en la universidad no siempre se le da ese espacio, porque se tiende a entender que hay algo que es lo correcto, lo estándar, lo canónico, a lo que hay que enfrentarse. Mientras que muchas veces en el mundo cotidiano en el que nos enfrentamos, los errores no siempre están definidos. A veces el error es precisamente el punto de partida de un gran éxito. Entonces, creo que algo que puede servir para prepararse para trabajos que no existen, para situaciones que todavía no se han revelado, es precisamente el permitirse cometer errores, el aprender a cometer errores con cuidado, pero con atención, con curiosidad, pero al mismo tiempo con esa mente abierta hacia el futuro, de que en ese error puede haber algo muy bueno y muy creativo. Muy bien, pues seguimos. No estamos en el sorteo de la Champions, estamos lanzando preguntas a los ponentes sobre el futuro, es decir, sobre profesiones que nunca imaginaste que ibas a encontrar. Esta la lanzo, ahora es como regreso al pasado, la lanzo un poco hacia el pasado, diferente. ¿Qué profesiones en tu entorno eran importantes hace 15 o 20 años y lo siguen siendo ahora? Es decir, esta pregunta la digo como diciendo, realmente, ¿dónde sigue habiendo trabajo y dónde hay que seguir formándose y no olvidarse de que esos perfiles son los que hacen falta o los que más hacen falta? Y esta pregunta es para Vanessa Bueno, de NTT Data, esta tecnológica de origen japonés, ¿no? Sí, correcto. Perdona, pero precisamente porque es de origen japonés, yo diría que el inglés, comentando con lo que estabais diciendo, súper importante. Incluso ellos, que la gran mayoría no hablan inglés. Y al final, con quien acabas teniendo relación y quien acaba también ascendiendo en la parte de Japón es quien habla inglés, porque al final es que les abre puertas. Por mucho que luego estés en las reuniones y ellos puedan estar traduciendo automáticamente con lo que sea, quien habla inglés fluido, de manera fluida es quien esto. Y contestando a la pregunta, informáticos. Claro, yo pero no informáticos de que hayan estudiado ingeniería informática, sino personas con conocimientos, yo ya os he dicho que no estudié informática, pero personas con conocimientos informáticos. Conocimientos matemáticos, conocimientos de datos, esto es muy importante cada vez más en cuanto nos vayamos metiendo más en temas de IA y todo se esté empezando a automatizar y tal, es que al final es que es una cosa que se necesitaba, pues se ha necesitado mucho desde que ha empezado toda la digitalización, pero es que ahora más. Sí que se van a transformar los puestos en relación también a la mesa anterior que estaban comentando, que van a desaparecer ciertos puestos de trabajo, ¿no? Pues el típico junior que pica código, pues probablemente desaparezca, pero personas con muchas soft skills, con personas que puedan aprender, que puedan ver un poco el proyecto, crear una solución y decirle a la IA, así es como se va a solucionar y ser capaz de implementar y todo esto es muy importante. Al final, yo creo que profesiones tecnológicas y gente con conocimiento tecnológico es lo que se necesitaba y se va a necesitar. A mí me gustaría reiterar lo que han comentado ambos, tanto Vanessa como Carlos. El inglés para ciertos trabajos
independientemente de los desarrollos que haya de traductores y demás, es necesario, ¿no? Porque no te puedes apoyar en esas soluciones para mantener conversaciones a tiempo real y para el trabajo a tiempo real con gente con la que no compartes el idioma materno. Y luego, además, lo voy a llevar a mi terreno, pero ZLC tiene más de 20 años. Hace más de 20 años empezamos a dar másteres de logística y gestión de la cadena de suministro, y más de 20 años después la logística y la gestión de la cadena de suministro es incluso más importante de lo que era hace 20 años. En ese área hay muchísimo trabajo y hay se va a seguir habiendo puestos de trabajo, vamos, sin ninguna duda, y más a la luz de lo complicado que se está poniendo el mundo últimamente. Particularmente en Zaragoza, ¿no? Bueno, en Zaragoza es un centro logístico, sí, es el mayor centro logístico del sur tenemos la plataforma logística más grande del sur de Europa, y sí, bueno, particularmente en Zaragoza tenemos muchísimas empresas de logística y cadena de suministros, es así, sí. Bueno, yo como empresa tecnológica, pues bueno, coincido completamente con lo que dice la compañera. Yo llevo 10 años en toda la parte de ICOM. Siempre hemos necesitado informáticos, pero claro, sí que todo va cambiando, ¿no? Al principio pues era perfil más de hardware, más igual de electrónica. Eso sigue estando, pero todo ha derivado muchísimo más hacia la parte más del software y por supuesto toda la parte de inteligencia artificial. Pero es que adicionalmente a eso lo que comentábamos, ¿no? Otros tipos de formaciones que a priori no tenían cabida, como por ejemplo una filología inglesa, ¿no? Ahora mismo estamos necesitando, por ejemplo, filólogos ingleses para toda la parte de experiencia del usuario, ¿vale? Toda la parte de los chatbots, ¿vale? Te contestan, tú tienes que saber interpretar como si fuese un usuario. Pues qué mejor que alguien que venga de filología inglesa o filología hispánica, ¿vale? Para interpretarlo. Entonces, pues bueno, la tecnología creo que nos ha permitido muchísimo más abrir, ¿no? A esas otras formaciones que a priori, ¿vale? Pues podían quedarse fuera. Esto lo resume muy bien las declaraciones que hizo el ex rector en sede parlamentaria, que dijo: no necesitamos más ingenieros informáticos, cuando lo que quería decir era: no solo necesitamos más ingenieros informáticos, sino que necesitamos otros perfiles. Y se ampliaron y se han ampliado el número de grupos que van a cursar ingeniería informática en la Universidad de Zaragoza. O sea, seguimos con las preguntas. Ahora ya, como ya os he hecho uno para cada uno, pues esta la lanzamos a quien quiera, a quien la coja. ¿De acuerdo? Pues tecnología pura. ¿Qué impacto está teniendo la tecnología, sobre todo teniendo aquí como tenemos desarrolladores tecnológicos, consultores tecnológicos, en las nuevas profesiones en tu sector y en las soluciones que estáis dando para empresas para las que estáis trabajando, que no os imaginabais y que ahora veis que gracias a la tecnología y quizá a la inteligencia artificial, pero también el Big Data, la ciberseguridad, están surgiendo nuevas formas de hacer las cosas? Y por favor, si queréis, compartidlas con nosotros y iluminarnos un poco sobre qué está ocurriendo ahora con el impacto que está teniendo la tecnología. Yo voy a poner un caso práctico de esta misma mañana que nos ha pasado en el uso de la inteligencia artificial. Estamos preparando una propuesta para un cliente y nos faltaban ideas. El uso de un chat GPT para buscar ideas y consultar y preguntar, eso está al orden del día. Eso que llegará en algún momento incluso a ser o a generar código o programación directamente con herramientas de inteligencia artificial generativa llegará, ¿vale? Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Entonces, el uso que se está haciendo de la inteligencia artificial al final nos va a transformar todos los puestos de trabajo en nuestras propias empresas, que sí ya son tecnológicas de por sí, por casos como el que acabo de comentar, o incluso para analizar incluso las respuestas que nos da la inteligencia artificial, o cómo preguntar a la inteligencia artificial, ¿vale? Porque es muy importante el cómo le preguntas a la inteligencia artificial, sobre todo en los casos de la generativa. Entonces nos va a transformar vamos, yo creo que no llegamos ni a imaginarlo. Sí, es el problema, es que no llegamos ni a imaginarlo. Capaces de imaginar hacia dónde va el futuro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Inicom en el año 2013 creó un equipo que es ingeniería, donde trabajábamos con inteligencia artificial, y entonces éramos como casi los raros, los visionarios, ¿no? Que tenían un equipo especializado de inteligencia artificial. Y bueno, ahora mismo todos los equipos de la empresa están trabajando con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues bueno, cuesta, ¿no? El ver, es que es imposible imaginar qué vamos a hacer.
Sí, bueno, yo lo que has comentado, exactamente lo mismo. Al final, con las consultoras, yo creo que vamos todas un poco por el mismo. Y nos pasaba lo mismo, estábamos en un grupo que prácticamente teníamos que pegarnos diciendo a la gente, no, de verdad, que es que la inteligencia artificial es muy útil. Y la gente, los clientes sobre todo, no tenían mucho interés a que de la noche a la mañana todo el mundo quería inteligencia artificial y eso. Yo, por poner un poco de nota ya y dejar un poco la IA, solamente comentar que algo que sí que creo que en el futuro habrá también más, es mucho tema de quantum. Lo quiero soltar aquí un poco, porque nosotros sí que hemos hecho algún proyecto pequeño. La tecnología de momento no está ahí, pero a mí me recuerda mucho a lo que nos pasaba con la IA, que en su momento nosotros que estamos muy metidos decíamos, esto va a explotar en cualquier momento, y creo que el quantum de aquí a X tiempo va a pasar un poco lo mismo, que los grupos que están ahí muy metidos piensan, esto va a explotar en cualquier momento, pero hasta que no explote, pues no llegará al resto de los mortales que estamos aquí. ¿Quantum puedes explicar un poco, por favor? Perdón, quantum computing. Bueno, bueno, es que no sé si aquí hay mucha gente de física. Yo es que no soy la más experta en explicar cosas de quantum, ¿vale? Pero el sistema de quantum es básicamente que se basa en esto de que los bits pueden estar en 0 y 1 al mismo tiempo, y entonces tienes como muchos más estados y esto va a acelerar muchísimo absolutamente todo, ¿vale? No quiero decir, es que como yo no soy física no me quiero meter a explicar cosas de tal, pero básicamente el tema de quantum o cómo va a afectar es que es una tecnología en el que procesos, algoritmos, cosas que ahora mismo un ordenador tarda en solucionar millones de años, podría tardar en solucionar años, lo puede hacer en segundos. Esto aplica muchísimo a criptografía, lo que has dicho, muchísimo a temas de seguridad, bueno, bancarios, aplica, pues me imagino que aquí es algo que afectará mucho más a vosotros, pero afecta realmente, en un futuro quizás, pero afecta realmente a todo, a incluso temas de logística, encontrar la mejor ruta, eso es un típico problema físico, encontrar la mejor ruta de logística, que estas cosas se hacen con inteligencia artificial ahora, y se está trabajando mucho en desarrollar algoritmos que cuando llegue la tecnología, que ahora mismo lo que falta más es el hardware para aplicar este tipo de algoritmos, cuando llegue ese tipo de hardware y el software ya se está preparando, para correr algoritmos que puedan solucionar problemas muchísimo más rápido. Pero bueno, yo estoy hablando aquí que igual no sé cuándo... El incremento de la capacidad de cálculo. Hay una cosa que a mí me gustaría añadir, que es que inevitablemente aquí, y también porque estamos en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, la tecnología es el foco. La misma pregunta incluye el hecho de que la tecnología es el foco. Pero al final yo creo que estas nuevas tecnologías van a integrar muchísimo más el usuario con el que usa la tecnología. Y eso implica que las dos facetas, tanto el usuario de la tecnología como el tecnólogo que genera esta misma tecnología, son los que tienen que llegar a una interacción casi simbiótica. Entonces, quizás el hecho de que no sepamos ni siquiera muy bien cómo podemos utilizar el quantum computing, pero ya empezamos a tener una idea de cómo utilizar la inteligencia artificial, la gestión de datos, la ciberseguridad, implica que cada vez más tenemos que tener ambas perspectivas de una forma integrada, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una forma en la que la tecnología tan avanzada a la que estamos llegando ahora nos está impactando, porque hace que todos los perfiles ya no tengan que ser tech savvy, ¿no? El concepto de que todo tienes que saber tecnología, pon un informático en tu vida, que siempre es un poco lo que todos queríamos, sino que en el fondo te tienes que convertir en alguien que entiende la tecnología, que sabe utilizar la tecnología y que la integra en la vida. Entonces yo creo que eso también es otro impacto, que no solamente es tecnológico, sino que es de la interacción entre los dos. Y si me permites responder a la pregunta que has hecho antes, simplemente por abusar un poco de vuestro tiempo y atención. Mucho interés en el Banco Central Europeo. Sí, es que... Con el dinero digital, con la ciberseguridad. Efectivamente, todos los temas que estáis diciendo los estáis planteando mucho desde la perspectiva de la consultoría, pero nosotros somos altamente intensivos en el uso de estas tecnologías. Entonces, precisamente es la muestra de que cuando de repente, de golpe, todos te han pedido estas tecnologías, nosotros somos los primeros que estamos prestando atención. Pero precisamente respecto a qué profesiones han sido importantes hace 15 o 20 años, la profesión de banquero central, la profesión de supervisor bancario, hay cosas que son grandes clásicos. Y me ha encantado tu mención a los filólogos ingleses, porque me ha recordado que hace 20 años los que estudiaban matemáticas solamente iban a ser profesores de matemáticas
y ahora realmente hacen cosas increíbles que ni ellos mismos pensaban hace 20 años. Entonces yo creo que lo que nos va a transformar la tecnología es precisamente que grandes profesiones clásicas no solamente van a desaparecer, sino que se van a transformar para ser increíblemente más efectivas y van a redefinirse de la misma forma que nos imaginamos a estos filólogos hispánicos o ingleses y matemáticos transformando sus trabajos a 20 años vista. Va a ser un poco la visión que nosotros vamos a tener de grandes profesiones clásicas de aquí a 20 años vista. Sí, es una de las conclusiones que creo que estábamos llegando, ¿no? De cómo combinar, porque estáis diciendo muchos perfiles tecnológicos, pero eso se combina con habilidades humanas. Está hablando de las soft skills, que en la universidad se les suele llamar habilidades transversales. Es decir, al final es integrar lo tecnológico con lo humano y con personas, no máquinas, que sepan capaces de controlar hasta cierta medida esa tecnología e integrarla en otros aspectos. Carlos dice de la vida, de la empresa, de la organización, llamémoslo como queramos. Esa puede ser una de las conclusiones. Vamos a seguir con las preguntas. Ya solo queda una. A ver. Y aún así tengo algunas más de repesca, o sea, no os preocupéis. ¿Qué habilidades o conocimientos buscan habitualmente en perfiles que antes no eran prioritarios? Bueno, creo que esta se está repitiendo ya, ¿no? Un poco, pero ¿qué habilidades o conocimientos buscan actualmente en perfiles que antes no eran prioritarios y ahora sí? ¿Qué estáis buscando? Quizá podemos aprovechar, como ya casi estamos acabando, para que cada uno en vuestra organización hagáis vuestro pequeño anuncio, llamarlo como queráis, de qué perfiles estáis buscando, qué creéis que hace falta para que se incorporen en vuestras organizaciones. Esto es para todos, o sea, si podéis hablar todos un poquillo. Vale, pues si Vanessa. queréis, empiezo yo. Ya no quiero decir informáticos porque realmente lo que se busca es gente que tenga conocimiento o por lo menos interés. Sobre todo estoy hablando de puestos más juniors porque creo que es lo que más os puede llegar a aplicar e interesar. Gente que tenga conocimientos de inteligencia artificial o interés por lo menos. Eso es lo que más. Y lo que has dicho de filólogos, lingüistas, tenemos gente que se dedica, bueno, un poco a esto, la parte del prompt engineer ¿no? que se habla mucho. Muchos de ellos son filólogos, son lingüistas y realmente está un poco abierto. Yo lo que diría, lo que más importante en nuestro caso, al menos en el caso de inteligencia artificial, es gente que tenga interés en inteligencia artificial, que hayan podido hacer algún tipo de proyecto, ya sea en la universidad o en su tiempo libre o si han tenido algún tipo de experiencia. Eso, y sobre todo se busca gente, bueno, yo diría soft skills, con interés, ganas de trabajar y gente, pues eso, es que yo diría ganas de aprender y ganas de trabajar siempre lo más importante y gente pues que tengas un poco de análisis y atención al detalle. Yo siempre creo que las soft skills siempre son mucho más importantes que conocimientos técnicos, que sí que lo son, pero que siempre se pueden aprender. Bueno, hay un tema muy interesante, ya no solo las habilidades, sino la actitud con la que uno afronta todo, el proceso de selección, su propia formación. Esto pasa mucho con los estudiantes, que al principio de las carreras parece que hay que animarles un poco a que vayan pensando ya en el futuro, ¿no? No había salido todavía en la mesa. Quien quiera, si queréis seguir con esto a mí, de... hablando un poquito de eso, a veces me da un poco de pena, porque es verdad que estamos tan habituados a las pantallas que siento que muchas veces se está perdiendo a veces esa proactividad, ese enfrentarse, les da miedo una llamada, tú les llamas, no cogen el teléfono, les da miedo muchas veces el tú a tú, toda esa capacidad interpersonal, me da miedo que se esté perdiendo, ¿no? Y ahí... Aparte, hablamos de inteligencia artificial muy bien, pero creo que también hay cosas, y eso sería para mí un punto negativo, ¿no? El que se escudan detrás de una pantalla y hay que salir, hay que mostrarse, hay que tener proactividad, porque es que es la marca de diferencia con respecto a tu compañero de al lado. Entonces, pues bueno, que no tengan miedo. Con lo que acaba de comentar María, yo comentaría también la capacidad de comunicación. Estamos viendo que cada vez más
pues todo es muy heterogéneo, con lo cual ya no estás hablando con gente que tenga tu mismo background, sino que tienes que hablar dentro de tu propia organización, ya no con otras organizaciones, sino que tienes que hablar dentro de tu propia organización con gente pues, que viene de otros sitios. Entonces tienes que ser capaz de encontrar ese terreno común en el que poderte comunicar y transmitir ideas. Y continuando con la pregunta principal, y aquí no voy a responder con qué es lo que buscamos concretamente en ZLC, sino que voy a aprovechar la posición que tenemos en ZLC para hablaros un poquito del sector. Y creo que hay 3 cosas principales. Gente que sea especialista o experta en temas de sostenibilidad, gente que sea, como hemos estado comentando todo el rato, especialista en temas de digitalización, de tecnologías, más que de digitalización, que es una parte de las tecnologías. Y por último, que también lo hemos tocado, el tema de gestión de riesgos. Antes de la pandemia, sostenibilidad y tecnologías eran muy importantes. Con la pandemia y todo lo que ha pasado después, porque no solamente es la pandemia, todos los efectos que han estado sucediendo en cascada, gestión de riesgos físicos y digitales. Yo creo que eso es, en logística y cadena de suministro es ahora mismo lo más demandado, esas 3 áreas. Yo añadiría también, cierto, sobre todo en las partes de consultoras que nos toca a nosotros un poquito más, la parte de conocimientos, incluso certificaciones en temas como la nube, pues certificaciones en Azure, en AWS, en CIEL, porque quieramos que no, también las empresas están tendiendo a gestionar todos sus sistemas en la nube. Entonces, expertos en esa parte, igual que expertos que hemos comentado a lo largo de la mesa, de ciberseguridad, ¿vale? También es muy, muy importante. Entonces, esas materias, porque con el cloud computing llegará un momento en el que a día de hoy, por ejemplo, cuando estamos haciendo una comunicación que está cifrada por un número de 17 o 19 dígitos, el calcular ese cifrado, ¿vale?, va a ser instantáneo. Es decir, la ciberseguridad va a dar un vuelco de aquí a 15 años que no tiene nada, vamos, tampoco somos capaces de preverlo, ¿vale? Entonces, gente que esté certificada en ese tipo de materias de ciberseguridad o de cloud computing también van a ser relevantes de aquí al futuro. ¿Alguien que quiera trabajar en el Banco Central Europeo? Sí, he de decir que me gusta mucho todo lo que ha dicho todo el mundo porque precisamente estamos aunando esos elementos, vamos a decir, técnicos, pero al mismo tiempo humanos. Y si puedo hacer un último comentario respecto a lo más humanístico, es que, de hecho, hace 15 o 20 años se ponía mucho énfasis en todo lo tecnológico y ahora, de hecho, estamos volviendo un poco a los orígenes de que las soft skills y lo que uno aporta como persona, precisamente con la ayuda de los conocimientos, los hard skills, por así decirlo, recupera esa importancia. Entonces, yo quiero precisamente animar a todas las personas que nos están escuchando a que no vayan a la búsqueda de empleo y al crecimiento personal y profesional desde un lugar de carencia, de qué me falta, qué necesito aportarme a mí mismo, cómo tengo que adornar mi currículum realmente, incluso apartándose de un currículum clásico, utilizando solamente inteligencia artificial, creyendo que es un poco un espectáculo, sino justo lo contrario, de volver a los orígenes, de decir, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué puede ser una buena cimentación, una buena foundation para lo que yo tengo que ofrecer? Y a partir de ahí, ¿qué es sobre eso que puedo construir? ¿Cómo puedo construir yo mi propia carrera? Porque esas habilidades que estéis utilizando, aunque sea para hacer ese pequeño primer paso, ¿no?, de esa práctica que vas a hacer, esa primera experiencia profesional, eso te va a ayudar a construirte, continuar construyéndote en el futuro profesional. Entonces, eso por sí mismo, construirte como profesional, construir tu carrera, es una habilidad que merece la pena dedicarle tiempo. ¿Qué consejo más útil? ¿Qué consejo, que es un consejo útil, que me lo apunto también para... Sí. Sí, hacerse como un itinerario también y plantearse qué fundamentos son básicos. Yo que soy investigador y que hay varias personas con el doctorado, hacer un doctorado se hace muy cuesta arriba, es mucho trabajo, pero te metes en un tema en profundidad que luego eres probablemente de los más expertos que hay en el mundo sobre el tema y te da un bagaje que si no, no tendrías de ninguna otra forma, ¿no? Quería aprovechar para preguntar a Fernando, porque me contaba antes que estaba desde el comienzo que apareció la empresa y no ha salido nada de emprendimiento en toda la mesa. Si aconsejarías emprender o no, ¿crees que es mejor empezar en una gran empresa, en una pequeña? O sea, a cualquiera también en la mesa, ¿no? Pero... Yo voy a poner dos
al hilo de lo que preguntas, dos cuestiones, ¿vale? Una, de cara a emprender, sobre todo la gente más joven que empieza a trabajar, yo escuché una vez sobre qué personas te impactan más en la vida, ¿vale? Entonces, cuando eres muy pequeño, pues el que más te impacta es uno de tus padres. Tienes una preferencia natural hacia uno de los padres que te impactan. Luego, cuando llegas a la adolescencia, en la cual ya los padres parece que somos un poquito nos alejan un poquito, las personas que más les impactan son, por ejemplo, los entrenadores. Si hacen un deporte son los entrenadores. Pero el que más impacta es tu primer jefe, ¿vale? Entonces, cuando se busca un empleo, ¿vale? Y ahora volver a la parte del emprendimiento, cuando se busca un empleo, buscar una persona que te pueda guiar y que te sepa guiar, ¿vale? Es importantísimo. Lo digo por experiencia propia. Con respecto a esto, ¿qué es lo que te hace luego lo que es el emprendimiento? Nosotros, por ejemplo, cuando fundamos la empresa hace 17 años, era el año 2008. El año 2008, bueno, para los que estuviesen en el sector, pues hubo una crisis bastante enorme y nosotros nos decidimos montar una empresa. Igual no era el mejor año, pero nos decidimos. Al principio da mucho el vértigo de empezar, mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo, pero ahora cuando lo ves con la distancia, el hecho de dar ese salto, o sea, nosotros cuando nosotros empezamos 7 personas la empresa, el hecho cuando dimos el salto a empezar, era el salto al vacío, es un vértigo precioso. O sea, os animo, porque dentro de eso está también el fracaso que comentaba antes también Carlos, es decir, el hecho de que si hubiéramos fracasado, yo no me hubiera podido, por ejemplo, perdonar no haberlo intentado. Y ahora, con la experiencia después de 17 años vista, ahora somos 115 personas, digo, joder, la experiencia ha sido brutal. O sea, yo os animo a emprender. Es incluso que creéis vuestros propios puestos de trabajo. Nosotros cuando empezamos le decimos, joder, es que vamos a empezar. Yo me acuerdo, las primeras reuniones no teníamos ni mesas ni sillas, nos sentábamos en el suelo. O sea, para que os hagáis una idea, emprender es precioso. Muy duro, pero precioso. Cuando lo ves, sobre todo, ahora a largo plazo, ¿vale? Entonces os animo a emprender. Es muy bonito, la verdad. Tenía una última pregunta aquí preparada y ya con esto iremos concluyendo, aunque cualquiera, por supuesto, que añada cualquier conclusión final si le parece oportuno, que es, si pudierais inventar un trabajo para el futuro dentro de vuestra organización, ¿cuál sería? Es decir, ¿qué estáis echando en falta? Es decir, ¿necesitaría alguien que supiera hacer esto o una persona que se encargara de lo que sea, de llevar los cafés a tiempo, lo que sea? Pero que dijerais, necesitamos gente de este tipo y si este trabajo no existe, habría que inventarlo. Bueno, voy a empezar. Existe el puesto, existen organizaciones grandes, gestión del cambio. Es muy importante, es muy difícil. A la gente le cuesta mucho cambiar y a veces necesitas de gestores del cambio que faciliten eso dentro de las organizaciones. Eso creo, y lo digo porque creo que a futuro, a medio o largo plazo, va a cobrar cada vez más importancia porque es que las cosas están cambiando, no sé si siempre ha sido así, pero desde luego ahora están cambiando muy rápido. Es un tema que no había salido en la mesa, el de la capacidad de adaptarse, tanto de la organización al cambio como de las personas a la flexibilidad que puede requerir el puesto o incluso movilidad geográfica o de lo que haga falta, ¿no? No había salido tampoco, pero los demás, ¿qué opináis en vuestras organizaciones? ¿Qué puesto necesitáis? Si os dijeran, vamos a contratar a una persona para lo que queráis. Yo, por ejemplo, en la universidad, una persona que me quitara toda la burocracia que tenemos que hacer. O sea, un administrativo, pero para temas meramente burocráticos, ya lo digo. Es que yo iba a decir algo parecido, pero me parecía un poco mal, porque nosotros... Bueno, yo voy a decir dos y quizás son muy específicos a mi caso. Por un lado, cosas que se necesitan, y lo siento por ser tan pesada, pero son... gestores técnicos, es decir, personas que están gestionando proyectos que tengan una parte técnica que puedan entender todo eso, ¿no? Porque al final o por lo menos en mi experiencia, han ido creciendo mucho las personas y cada vez van dejando más de lado la parte más técnica, pero es que un perfil entre la parte muy, muy técnica y la parte muy, muy de gestión y muy, muy vertical es que es muy necesario porque al final... Cuando tú trabajas en tecnología, no puedes centrarte solamente en parte económica o centrarte solamente en gestionar personas. Tienes que tener siempre el conocimiento de la tecnología contigo. Entonces, ese perfil que es un poco quizás más senior, yo lo veo, lo necesitamos, se echa mucho en falta. Y luego, lo que has comentado, toda parte de gestionar documentación, gestionar...
procesos burocráticos que en las consultoras yo creo que son pesadillas. Todo ese tipo de cosas, gente que te quite eso, o yo, eso sí, ojalá, ojalá existiera. Bueno, estuve hace poco en un curso de inteligencia artificial aplicada a entornos corporativos y había varios casos de uso que mostraron que me parecieron bastante interesantes, y como está aquí mencionándose el tema de lo del trabajo administrativo, yo hablaría de un diseñador y gestor de agentes de inteligencia artificial, y que precisamente pudiera hacer la arquitectura de procesos de inteligencia artificial y que pudiera hacer que esos procesos aligeraran todos estos procesos burocráticos. Y justo nos hablaron de un caso que en Estados Unidos, por ejemplo, el billing de las empresas de abogados suele ser muy complicado y requiere una negociación, y entonces las inteligencias artificiales pueden negociar entre sí, aligerando todo ese trabajo administrativo que solamente es burocrático y de comprobación, pero que ya tiene esa capacidad. Y entonces, el que gestione esas herramientas va a tener una capacidad de simplificar todo muchísimo. Me consta que algunas empresas dejan ahí a los de inteligencia artificial desarrollar lo que crean que les puede ser útil para la empresa, y a ver si dan con la tecla y consiguen pues, mejorar la eficiencia de algún proceso. Yo, al hilo de ese... Nosotros, por ejemplo, también tenemos un equipo de inteligencia artificial que están imaginando cómo hacer procesos, pero yo creo que hay un punto previo que es el imaginar. ¿Qué quiero hacer? La idea, el pensar. ¿Qué le puede ser bueno para las empresas? ¿Qué le podemos ofrecer? Ese punto de imaginación, alguien que tenga esa mente abierta ya no... ¿Cómo se aplica luego con inteligencia artificial o con qué proceso tecnológico? Ya se verá. Pero la idea, el tener esa idea, gente que imagine, yo creo que son perfiles muy solicitados y son los que de verdad dan valor añadido, porque la inteligencia artificial pues es la que es, van a surgir más, pero al final el que tiene la idea de cómo aplicarlo es el que se va a llevar el gato al agua. Creatividad e innovación. Pues no sé si queréis decir alguna cosa más los demás. Pues es que hay tantos puestos que serían necesarios y que podrían, pues un poco lo que habéis dicho, la parte de gestión del cambio me parece muy interesante, porque es que no paramos, y más pues empresas tecnológicas, es que la adaptación es constante. Entonces, pues bueno, esa figura de gestión del cambio que ayude a esa transición hacia los nuevos paradigmas, que me parece fundamental. Pues muy bien, con esto concluimos. Gracias, Vanessa Bueno de NTT Data, María Catalá Inicom, María Teresa de la Cruz, Zaragoza Logistics Center, Fernando Nieto, GoLife, y Carlos Paricio del Banco Central Europeo. Creo que ha salido una mesa muy interesante, que han salido temas que no estaban previstos. Así que gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en la siguiente Feria de Empleo.